Hola, ¿cómo andan? Bueno, tercera vez que voy a explicar este tema. La primera vez lo grabé y no tenía audio, como les dije. Eh, y hoy a la mañana lo expliqué por el Zoom. Estuve trabajando mucho, estuve con este problema de electricidad en casa, así que em, lamento que sea tan tarde, pero bueno, ojalá les venga bien, ¿sí? Tienen hasta el miércoles para entregarlo. Espero que hayan empezado. Como les decía, podían hacer el trabajo para 2 puntos, el trabajo práctico, que son el punto 2 y el punto 3C. Necesitaban escuchar esta clase porque iba a explicar el tema de la coherencia textual. eh, en específico, lo que les pedí es una respuesta sobre adecuación del texto y otra sobre coherencia y progresión temática, que tiene que ser una esquemita. Eh, Ustedes ya tienen el PowerPoint subido junto a la clase 13, esto les va a llegar después, pero ya lo he explicado varias veces, así que me voy a meter directamente en el tema y voy a tratar de explicarlo como lo expliqué hoy en la clase de Zoom, así todos tienen más o menos lo mismo, ¿sí? Voy primero a una, una letra de una canción que no la voy a compartir en el video porque ya la última vez que compartí una canción me censuraron el video y YouTube no me deja subirlo, así que es una canción de una banda que se llama El Cuelgue. No sé si la conocen, si no la conocen la pueden escuchar. Sí, es música divertida y por lo general tiene letras como esta que vamos a leer ahora. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. La canción se llama Por Ahora. ¿Sí? La letra dice lo siguiente. Troll, ¿qué das? ¿Y qué carajo aporta a la vida de los franceses el bidet? Si querés, pateamos unos penales y escuchamos a Páez, que al final somos animales con problemas reales. O si querés, volvés como querés, que es como tirar el ego, pero al revés, al sur o al norte, pero con corte y hacete una trencita finita, bien arregladita, porque esta vez volvés como querés. ¿Cuál es la mirada de Eduardo y por qué se presenta así? Y nos vimos, vendredi. Y otra vez volvés como querés, mira como curdo y prende el pucho al revés. Del invierno a la culpería en la benemérita república mía, qué bobera que me puse, la soda me arruinó, dejé el habla en la mesa y me metí en un Renault. Si traes me pongo con la les, trabasable, para que lo veas vos, y lo registres en el cuadernito rojo. Somos animales programados para ser mentales. ¿Cuál es la mirada de Eduardo y por qué se presenta así? Ni nos vimos, vendredi. Eh, Hasta acá la canción. La leo para que el que no tiene ganas de escucharlo por lo menos atraviese la letra. La pregunta respecto a esta canción es, ¿cuál es el tema de la letra, el tema de la poesía? Hoy se aventuraron a decirme que podía hablar de la inmigración, ¿no? Porque habla al principio de los franceses, luego habla de un kurdo, ¿no? Y empieza a hablar de algunas cuestiones tradicionales argentinas. Eh, Está bien como teoría. Lo particular de esta canción es que el tema no se puede identificar, ¿sí? No podemos saber cuál es el tema. ¿Y por qué es importante darnos cuenta de que no sabemos cuál es el tema? Bueno, ahora vamos a ver porque no responde a la propiedad textual de la coherencia y a veces nos damos cuenta de que algo no, parece no tener sentido, no ser coherente, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Así que voy de cabeza primero a la segunda propiedad textual. La primera la explico al final, es más cortita. La propiedad textual de la coherencia, que es la más densa, ¿sí? De explicación. Acá vemos, tenemos no sé si estoy compartiendo la pantalla. Vamos a compartir. Creo que es esta. Ahí va. Bien, este es el PowerPoint que tienen ustedes, ¿sí? Subido al Classroom. Es una guía chiquita donde se explica bien la adecuación textual, se explica la coherencia textual y la cohesión va a quedar para la última clase. El plan era hacer 2 clases más, creo que no vamos a llegar por cómo, eh, por las nuevas indicaciones que nos llegaron al colegio, así que la clase que viene vamos a trabajar coherencia. Esta clase es cohesión. Denme bolilla, más allá de que esta clase es larga y un poco densa, porque esto es todo, pero lo voy a explicar bien. Las propiedades textuales, las más importantes son estas tres que vamos a ver: adecuación, coherencia y cohesión. ¿Sí? Nada, son condiciones que el texto tiene que tener para lograr su propósito comunicativo. Todo texto tiene una cohesión
perdón, un propósito y una intención. ¿Sí? Los textos son intencionados. Eh, no solamente es un conjunto de elementos de información, ¿sí? Sino que el texto es esa información, el texto es la estructura que toma la información y cómo se le ordena para para llevar al lector hacia un lugar, y además la intención que se le da a eso, porque la intención también marca cómo lo va a entender el lector si es que lo oye. Para llevar adelante su propósito comunicativo, tanto en lo comunicativo como en lo informativo, como en lo intencional, eh, tiene que responder la adecuación, la coherencia y la cohesión. Saltamos la ecuación, la dejamos para el final, vamos directo a la coherencia. Y lo principal, y por lo cual no se entiende esta letra de canción que vimos recién, es esto. Todo texto intenta decir algo, y ese algo es el tema general del que trata. ¿Sí? Acostúmbrense a ver el tema general del texto como una cosa, porque después vamos a ver otra cosa que también se llama tema, que la voy a explicar ahora en un cachito, eh, que no es el tema del texto. ¿Sí? Pero vamos, el tema del texto, eso que el texto intenta decir, es el tema general. Cuando el lector puede identificar el tema al leer, entonces significa que el texto es coherente. Eso como rasgo más general, ¿sí? Ahora, la coherencia es un poco más compleja, porque los textos también pueden tener grados de complejidad, y desarrollarse, como dice la Filmina, en subtemas, ¿sí? Entonces, además de identificar el tema general, el lector debería poder identificar también la relación entre el tema general y cada uno de los subtemas expuestos, ¿sí? Eh, Recién en la letra de la canción veíamos que tiene cosas como, por ejemplo, preguntar en qué cambia la vida de los franceses el bidet, y después pregunta cuál es la mirada de Eduardo, ¿no? Y por qué se presenta así. ¿Cómo se presenta? Ni siquiera nos dice el tema cómo se presenta. Entonces, ¿cómo unimos esas dos cosas? ¿No? ¿Qué relación hay entre esos dos subtemas de la canción, entre esas dos estrofas? Eh, si bien la poesía y la literatura son un poco más libres en esta cuestión, particularmente la poesía, porque la poesía tiene un efecto mucho más simbólico, ¿sí? No es tan representativa. Eh, Podemos tratarla como un texto cualquiera y pensar la coherencia desde ahí. ¿Por qué no se entiende el tema de la poesía? Porque no se entiende la relación entre los distintos subtemas que van apareciendo, no sabemos qué los une, ¿sí? Qué lleva de uno al otro. Por eso parece incoherente. En resumen, la coherencia textual es una propiedad del texto que hace que éste se interprete como una unidad de información en que todos los elementos se relacionan para conseguir una manera deseada de transmitir un contenido global. Bien. Cuando decimos una manera deseada de transmitir un contenido global, hablamos justamente de la intencionalidad de quien produce el texto. ¿Sí? El texto se estructura para llegar a esa intención, a cumplir esa intención. Algunas reglas de coherencia, las más comunes les voy a compartir, ¿sí? Toda esta cuestión de la coherencia y la cohesión está bueno ejercitarla desde esto, desde la teoría, pero la idea no es que ustedes se tengan que estudiar esto de memoria, sino que ustedes tienen que entenderlo para a la hora de hacer un texto, eh, poder darse cuenta si el texto está bien o mal, y a la vez para entender cuando yo les corrijo algún texto, porque a veces hay problemas que todavía no corregí porque no los enseñamos, que al momento en que yo les corrija el texto, ustedes sepan qué es lo que les estoy diciendo que tienen que cambiar. ¿Sí? Regla de recurrencia. Muy sencilla la regla de recurrencia. Significa que el tema del texto vuelve todo el tiempo. No puedo decir, voy a hablar de fútbol, hablo de fútbol 2 párrafos y empiezo a hablar de economía y hablo de economía durante 10 párrafos hasta el final del texto. ¿Sí? Tengo que volver. Si no, el tema no es el fútbol, es otra cosa. Es la economía. ¿Sí? Entonces, la recurrencia tiene que hacer que el texto vaya apareciendo, vaya como volviendo a flotar en la superficie del texto para recordarme que estoy hablando y para vincular las cosas que hay alrededor con ese tema general. ¿Sí? Regla de relación. La nueva información que aparezca en el texto tiene que estar relacionada con el tema de este, así como con el mundo real o imaginario al que el texto haga referencia. Es decir, volvemos al tema de la poesía, ¿no? En esa canción que leímos, aparecía información nueva
¿sí? Una trencita, siempre una trencita finita, bien arregladita, porque esta vez volvé como querés, dicen un par de versos. ¿Cómo se llegó a esa información? ¿Cómo la relacionamos con el anterior? No hizo ningún tipo de relación el autor, ¿sí? Tiró una línea tras de otra. Eh, Eso es incoherente, ¿sí? A su vez, decimos, tiene que estar relacionado con el mundo real e imaginario al que hace referencia al texto. El mundo imaginario pensando específicamente en la literatura. A veces la literatura crea mundos imaginarios que tienen sus propias reglas, ¿sí? Tienen su propia realidad. Por ejemplo, pensemos en un mundo maravilloso como puede ser el Señor de los Anillos o el de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Star Wars. Imaginemos eso, ¿no? El Señor de los Anillos, un mundo medieval fantástico, donde hay magia, pero no hay autos. Entonces, si aparece una información nueva que habla acerca de los autos, de cómo se movería un auto por un camino del Señor de los Anillos, eso no puede aparecer en un libro del Señor de los Anillos, porque sabemos que esa tecnología ahí no existe, no hace referencia a ese mundo. Entonces, no está bien relacionado, ¿sí? Ese elemento, por más que pueda ser explicativo y para dar un ejemplo, relacionarlo con un mundo de otro lado no tiene sentido. Eh, Ahora, cuando hablamos de textos sobre este mundo real en que vivimos, tienen que hacer referencia de la información que aparece, tiene que estar relacionada con ese mundo real. Es decir, no puede ser simplemente un invento, no puedo estar explicando algo e inventar una situación simplemente para justificar lo que quiero decir, tiene que ser real. Regla de no contradicción. Los elementos del texto no deben contradecirse. Esto es sencillo. ¿Sí? No tiene que haber contradicción, no puede haber contradicciones en un texto para que el texto sea coherente. Entonces hay que revisar bien cuando uno escribe que lo que estoy diciendo no esté contradiciendo la información que ya tenía antes. En el caso de la literatura, tenemos la posibilidad de que haya una contradicción aparente, ¿sí? Que en algún momento el autor, bueno, la narración va a aclarar más adelante, como puede ser el caso de los llamados cuentos extraños, ¿sí? Que son una variación de los cuentos fantásticos, donde parece que ocurre algo que no tiene explicación, o que es contradictorio, y hacia el final del cuento se le busca una razón a través de la ciencia, a través de una ilusión del personaje, del protagonista o de quien lo estaba experimentando, etc. Se explica lo que pasaba. Y la regla de progresión que dice que el texto se organiza como un proceso al que se va agregando información nueva. Todo elemento nuevo en el texto debe guardar una relación con otros que ya se dieron a conocer. Esta regla de la progresión es la más importante y vamos a ver para el texto de hoy. Paso directamente a eso para no tener que explicarla dos veces porque va a ser más claro con los ejemplos, ¿sí? Para los ejemplos de la progresión temática vamos a tomar un texto que es un informe sobre la Guerra Civil Española, que no lo escribí yo, sí es parte de un manual de lengua para secundario, eh, pero que está muy bien ejemplificado, ¿sí? Igualmente tal vez vaya dando algunos ejemplos un poco más sencillos por si alguno tiene dudas. Bien, un texto claro es aquel que acerca al lector el contenido de manera gradual para que pueda comprenderlo e incorporarlo con éxito, ¿sí? Todas las oraciones de un texto coherente contienen información. El punto de partida de la información, falta aclarar, de la información, ¿sí? En cada oración, vamos a tomar la oración como unidad, ¿sí? de información en el texto. El punto de partida se llama tema. Y esto no es el tema general del texto. Estamos hablando del tema, ¿sí? En cuanto a progresión temática, en cuanto a unidad de información, ¿sí? Como una pequeña unidad de información en el texto es el tema. Y la otra es el rema. ¿Qué es el rema? La información nueva. Acá, como dice, el tema es la información conocida, ¿sí? Representa la información conocida. Y el rema es la información nueva, lo que se agrega, ¿sí? Aquello que el autor quiere decir sobre el tema del cual se parte. Por ejemplo, ¿sí? Acá ponemos, viene la primera oración de la Guerra Civil Española. El informe, ¿sí? El título del informe del cual están extraídos los ejemplos es la Guerra Civil Española. Entonces, cuando comienza el texto y tengo la Guerra Civil Española como título, yo, suponiendo que voy a leer un texto coherente, porque es lo que suponemos siempre que vamos a leer, ¿sí? Es como un principio, un acuerdo entre hablantes de una misma lengua, incluso un principio
de lector, de si yo agarro tu texto, espero un texto coherente, por lo cual si el título es La Guerra Civil Española, no espero que el texto hable sobre los dinosaurios. Por lo cual, la primera oración dice: la Guerra Civil Española fue un conflicto bélico, político y social que se desarrolló en España entre 1936 y 1939. La Guerra Civil Española, que es la primera partecita, es información ya conocida por el lector. El lector ya sabe, no es una información nueva. Por eso es el tema. Lo que está haciendo el autor al escribirlo primero, al principio, es avisar: voy a hablar de este tema, de la Guerra Civil Española, y lo que tengo para decir es lo siguiente: que fue un conflicto bélico, político y social que se desarrolló en España entre 1936 y 1939. Esa información nueva, lo que el autor tiene para decir acerca del tema, se denomina rema, ¿sí? Y lo podemos encontrar en cada oración. Bien, seguimos. En un texto aparecen diversos temas y remas que se relacionan semánticamente porque comparten una unidad de sentido. Y esta es la idea de la coherencia, que apunten a un sentido global. Por eso se relacionan semánticamente, se relacionan a través del sentido. El sentido de uno se relaciona con el otro. Muchas veces los remas se convierten en nuevos temas para ampliar la información. Por ejemplo, los bandos enfrentados en la guerra civil, ¿sí?, que es el tema de esta oración, denominados de diversas maneras en los textos, pueden ser identificados como republicanos y sublevados, ¿sí? Es decir, el tema es, hay bandos enfrentados en la guerra civil, ¿sí? A ver, esto se da como información conocida porque a la de una guerra civil suponemos que hay bandos. Si hubiera un solo bando no habría guerra. Entonces, volvemos. El tema es, hay una guerra civil, entonces hay bandos. Lo que tengo para decir de los bandos es lo siguiente, que pueden ser identificados como republicanos o como sublevados. Y ese es el rema, ¿sí? Entonces, yo parte de ese rema lo puedo tomar, por ejemplo, en este caso van a ser los republicanos, y lo puedo poner como tema. ¿Por qué? Porque necesito decir algo acerca de esa información. Necesito aclararla aún más, ¿sí? Introduje información nueva, no se conoce qué son ni republicanos ni sublevados, entonces lo voy a explicar, ¿sí? Es coherente que el texto explique aquello que no se conoce. Entonces, digo, los primeros, es decir, los republicanos, como dice ahí, defendían la Segunda República y las transformaciones que esta había implementado, que es el rema. Entonces, republicanos, que era rema en la oración anterior, ahora ya no es información nueva, es información conocida. Ya está en tema, ya nos pusieron en tema, ¿sí? Se trata de eso. Entonces puedo hablar de los republicanos. Los republicanos defendían la Segunda República y las transformaciones que esta había implementado. Entonces, ahí apareció más información nueva, que los republicanos, que ya habían aparecido, defendían la Segunda República y las transformaciones que esta había implementado. Eso es un rema nuevo, ¿sí? Todo el tiempo va apareciendo rema en el texto. Ahora, la información nueva, a medida que el texto progresa, necesita remas, ¿sí? El rema es la información nueva. Cuando no hay más remas porque se terminó el texto. Si no, es un texto redundante. Está volviendo a decir algo que ya conocemos y no es necesario, ¿sí? La explicación abajo. En este ejemplo, la información nueva del primer párrafo, que coincide con uno de los subtemas del texto, republicanos y sublevados, pasa a ser información conocida en el segundo, ¿sí? En el segundo párrafo. Así se convierte en tema y se puede decir algo nuevo sobre esa información. Siempre sobre toda información nueva puedo decir otra cosa, ¿sí? Explicitar, explicar, etc. Y esos van a ser remas, toda la información que vaya trayendo para explicar eso nuevo que apareció. Estoy repitiendo muchas veces lo mismo, es necesario que se les fije. Seguimos con tema y rema. Si bien en los ejemplos analizados el tema coincide con el sujeto de la oración, esto no siempre es así. Consideremos otro fragmento sobre el informe de la Guerra Civil Española. Perdón, vuelvo a la filmina anterior. Si se fijan, los bandos, ¿sí?, es el sujeto, los bandos enfrentados en la guerra civil es el sujeto, pueden ser identificados es el predicado. Es decir, en ese caso, el tema es el sujeto de la oración. En el segundo también, los primeros, o sea, los republicanos defendían la Segunda República. Los republicanos es sujeto, defendían la Segunda República, es predicado. Pero en este caso, ponemos, para su elaboración, consultamos manuales escolares, enciclopedias digitales y libros de historia que exponen la información a partir de distintos ejes, ¿sí? Esta oración es muy importante para que se den cuenta de cómo se marca el tema, cómo se marca qué cosa es tema.
la explicación abajo, ¿no? La información ya conocida sobre la que se va a brindar la nueva información, es decir, el tema, ocupa una posición dominante en el enunciado, que vamos a llamar posición temática. Por lo general, la posición temática está al comienzo de la oración. Porque si yo pusiera el sujeto, ¿sí?, en esta oración, diría nosotros, los investigadores, para la elaboración del informe, ese su, ¿sí?, ese su, habla del informe. Entonces, podríamos decir nosotros, para la elaboración del informe, consultamos manuales escolares, enciclopedias digitales, libros de historia, bla, bla, bla. Y en ese caso, el tema seríamos nosotros, ¿sí? Lo que hago es correr la elaboración del texto al comienzo, ¿sí?, esa frase para la elaboración, porque quiero hablar sobre eso, quiero que el tema de esta oración sea cómo fue la elaboración del texto, ¿sí? Entonces, la elaboración se transforma en tema. Digo, para su elaboración, ¿qué hicimos? ¿Cuál es el rema? Bueno, consultamos manuales escolares, enciclopedias digitales y libros de historia que exponen la información a partir de distintos ejes, ¿sí? Ese es el rema. Por regla general, el tema está al comienzo. Hay casos particulares, no vamos a enrollarnos, ¿sí? Casos particulares digo en los cuales lo primero del texto no es el tema, pero vamos por regla general, el tema está al principio. Bien, y tipos de progresión, vamos a los tipos de progresión temática más comunes que pueden encontrar en los textos. Esto se puede ejercitar, pero la idea es que lo entiendan, ¿sí? No que lo aprendan de memoria, porque ustedes nunca se van a proponer en un momento que hacer un texto y lo voy a hacer con tema constante. No, va a depender de las necesidades, pero es importante entenderlo. A partir de las nociones de tema y rema podemos esquematizar a grandes rasgos tres tipos de progresión, ¿sí? No olvidemos que esto es la regla de progresión, de las reglas de coherencia que dimos al principio, esas cuatro, la última es regla de progresión. Hay tres tipos de progresión, ¿sí?, en grandes rasgos, según cómo se ordena la información nueva, ¿sí?, cómo se ordenan los nuevos remas, y a qué tema responden. Tenemos la progresión de tema constante, ¿sí?, tema constante, tema evolutivo y temas derivados. ¿Qué significa? El tema constante significa siempre el mismo tema, con muchos remas. Tema evolutivo, el tema va cambiando, se va transformando. Y temas derivados es que los temas varios, en plural, que aparecen, derivan de lo mismo, ¿sí?, de un mismo rema. Vamos a los ejemplos de la explicación detallada. Progresión de tema constante. A un mismo tema se le van asignando distintos remas, es decir, el mismo tema se mantiene en oraciones sucesivas, que van dando información nueva sobre él. El ejemplo, lo que está marcado en rojo, ¿sí?, son los temas. Es el tema en realidad, que se repite, ahora vamos a ver por qué. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico, político y social que se desarrolló en España entre 1936 y 1939. Este dramático periodo estuvo condicionado por las consecuencias políticas, económicas y sociales derivadas de la Primera Guerra Mundial. En este ejemplo, el tema de las dos oraciones es el mismo, la Guerra Civil Española, ¿sí? Como mecanismo de cohesión textual, se reemplaza la primera expresión, la Guerra Civil Española, por la segunda, léase este dramático periodo, para evitar repeticiones, pero el referente sigue siendo el mismo. Es decir, cuando dice este dramático periodo, está hablando de la Guerra Civil Española. Es lo mismo, lo que pasa es que no puedo repetir todo el tiempo en el texto la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Española, porque el lector se cansa, ¿sí? Hay que cambiar la frase, incluso para ir matizando, en este caso quiero matizar y decir más o menos, bueno, que fue dramático, es una opinión del autor, pero el tema es el mismo, es la Guerra Civil Española, ¿sí? Esto es un mecanismo de cohesión que lo vamos a usar la semana que viene, que es la sustitución, ¿sí? Poner sinónimos o poner frases equivalentes para no repetir, pero poder mantener el tema. Un ejemplo más sencillo acerca de esto, digamos, Pedro es un buen chico. Punto seguido. Ayuda a su madre con las tareas de la casa y cuando puede cuida a sus hermanitos. Los dos, la segunda oración, que le falta a Pedro, si le falta el sujeto, está elidido, es un sujeto tácito, es todo un rema acerca de Pedro. Entonces yo puedo ir diciendo cosas, puedo hablar infinitamente de Pedro, ¿sí? Pedro es un buen chico, punto seguido. En ese caso el tema sería Pedro, es un buen chico, es el rema.
ayuda siempre en las tareas de la casa y cuida cuando puede a sus hermanitos, son otros remas, punto aparte. Eh, el chico tiene muchos amigos porque además de bueno es simpático. Pedro es un fenómeno, es una locura Pedro. Pero digo, en cuanto a mi rema, el chico es otra vez Pedro, ¿sí? Estoy hablando todavía de Pedro. Y después rema, ¿sí? Tiene muchos amigos porque además de bueno es simpático. Y así, para siempre puedo hablar bien de Pedro, porque Pedro me cae bárbaro. Progresión de tema evolutivo. Es una cadena de temas donde el rema de una frase se convierte en el tema de la siguiente. Los ejercicios con este tipo de progresión temática pueden ser muy graciosos, ¿sí? Si hubiéramos tenido tiempo lo hubiéramos hecho, pero ahora vamos a probar. Eh, Vamos con el ejemplo. Los bandos enfrentados en la guerra civil, ¿sí? Esta recién ya la conocimos, denominados de diversas maneras en los textos, pueden ser identificados como republicanos y sublevados, ¿sí? De ese rema tomo a los republicanos, lo transformo en tema. Pues ya es información conocida, lo puedo tematizar. Los primeros, o sea, los republicanos, tema, defendían la Segunda República y las transformaciones que ésta había implementado. Ese es el rema. Esto ya es información conocida, porque ya me la dijeron. Entonces, tomo esta información que acabo de conocer, las transformaciones que la Segunda República había implementado y lo transformo en tema, ¿sí? Entre estas, es decir, entre las transformaciones que la Segunda República había implementado, tema, se destacan el sufragio universal, el derecho al divorcio y la separación de iglesia y Estado, que todo eso es un rema, ¿sí? Yo podría seguir tomando este rema nuevo y transformarlo en tema. Por ejemplo, el sufragio universal, ¿sí? Que aparece ahí entre las transformaciones que comenta el rema, el sufragio universal no distinguía entre sexos, ¿sí? Y eso es un nuevo rema, que no distinguía entre sexos. Bien, a ver, hay un momento donde la coherencia exige que se deje de explicar todo, ¿sí? Si digo el sufragio universal no distinguía entre sexos, yo no puedo agarrar eso y hacer una oración nueva para tematizar eso y decir los sexos son las diferencias entre las personas de la misma especie a partir de sus, no sé, características físicas reproductivas, ¿no? Esa información ya no es necesaria, de hecho esa información es conocida. El texto se detiene cuando lo que se podría aclarar ya es conocido, ¿sí? Eh, no es que los remas verdaderamente puedan ser infinitos, porque serían incoherentes. Vamos a la última, la progresión de temas derivados, ¿sí? Bueno, ya terminamos con la coherencia. Es una variante que combina los dos anteriores. Cuando un tema presenta distintos remas en un mismo nivel, es posible tematizar cada uno de esos remas como ramificaciones. Es decir, vamos al ejemplo. Los bandos enfrentados en la guerra civil, tema, denominados de diversas maneras en los textos, pueden ser identificados como republicanos y sublevados. En el ejemplo anterior de tema evolutivo, yo tomaba a los republicanos y lo transformaba, ¿sí? En una oración nueva, y transformaba en tema y hablaba de los republicanos. Me habían quedado fuera los sublevados. Ahora vamos a ver que esos dos elementos del rema, ¿sí? O dos remas, son dos informaciones posibles para el primer tema, que son los bandos enfrentados en la guerra civil. Cada uno lo puedo dividir, como dice en este esquema, y explicarlo y hacerlo progresar por su propia vertiente. Cada uno de esos temas va a evolucionar por su lado. Ahí los divido y cada uno sigue su camino. Los primeros defendían la Segunda República y las transformaciones que estaba implementado. Esto ya lo vimos. Los sublevados, por su parte, que ahora es tema, ¿sí? Y no viene de la oración que leímos recién, viene de la anterior, que tenía los dos remas. Los sublevados, por su parte, pertenecían a un sector del ejército y a grupos conservadores y fascistas como los carlistas y la falange española. Eso es el remo. Acá está el ejemplo hecho en el esquemita, que esto es lo que tienen que hacer en el punto 3c, ¿sí? Entonces tengo el primer tema, los bandos enfrentados en la guerra civil. Vamos al rema. Pueden ser identificados como republicanos sublevados, ¿sí? Entonces, hago otro párrafo nuevo en el texto y digo, los republicanos defendían la Segunda República y las transformaciones que se habían implementado, ¿sí? Entre ellas se encuentran lo que habíamos dicho. Hacemos todo un párrafo. Y después, ¿qué hacemos? Retomamos el rema, ¿sí? El rema de la oración que presentaba a los bandos enfrentados. Porque es necesario, si explicamos uno tenemos que explicar el otro, ¿sí?
Entonces, el texto sigue siendo coherente, aunque yo retomé algo mucho más atrás, porque estoy siguiendo esta estructura. Los sublevados pertenecían a un grupo del ejército, a un sector del ejército, y de grupos conservadores y fascistas, como los carlistas y la falange española. ¿Sí? Yo incluso, a partir de acá, podría seguir derivando temas. Por ejemplo, podría decir, ¿no? Vemos la última oración, pertenecían a un sector del ejército y a grupos conservadores y fascistas como los carlistas y la falange española. Entonces podría decir, el sector del ejército, ¿sí? Al que pertenecían los sublevados era un sector que estaba en contra de bla, 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 a un párrafo. Otro de estos remas que aparecen, otra de estas informaciones de esta oración, ¿sí? O otra parte de este rema. Los grupos conservadores, que eran parte de los sublevados, eran los antiguos miembros de la realeza, no sé qué, bla, bla, bla. Otro párrafo. Los carlistas y la falange española, es decir, todo esto que ya es información conocida, yo lo puedo ramificar y transformarlo en tema para explicarlo, cada uno con su propio rema. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante explicarlo? Porque a veces en un texto me pasa cosas que entregan ustedes, me hablan de dos cosas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en los textos literarios que han hecho. Bueno, en este planeta había dos tipos de personas. Los que tienen los ojos violetas y los que tienen las orejas puntiagudas, ¿no? Los que tienen los ojos violetas se llaman tal, bla, 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 y siguen por ahí. Y no vuelven. O no saben que pueden volver. Y en realidad lo coherente sería que ya que presentamos, ¿sí? Esta información en, en el rema de quienes habitan este mundo, podemos, si está bueno, si son importantes los dos, eh, explicar uno primero, hacer su párrafo y después volver y hacer la misma estructura, ¿sí? De hacer progresar ese tema nuevo, ese rema nuevo, digo, ¿no? Ese que en su momento fue un rema, tomarlo como tema y darle su propia progresión temática para poder explicarlo y que quede claro y además unir las partes del texto, ¿sí? Toda esa información con lo que había al principio. Todo esto que está acá está unido, ¿sí? Todo esto último, por ejemplo, acá aparecen un sector del ejército, grupos conservadores y fascistas, los carlistas, la falange española, y toda esta información no es información que está suelta, es información que está unida, porque fue progresando de poquito y te fue llevando hasta entender, ¿sí? Que era lo que el texto quería comunicar. Bien, ahí termina la coherencia. ¿Sí? Esto es lo que necesitan para hacer el punto 13. Ahora les voy a mostrar un poquito de estos más rápidos, son dos filminas solas, que es la cohesión, la adecuación, perdón. La adecuación, leo la filmina, es la elección del registro, es decir, del repertorio de palabras, expresiones y tipos de texto que se va a utilizar para lograr una finalidad comunicativa. Un texto es adecuado si el lenguaje que utiliza y la forma en que se estructura se adaptan a la situación comunicativa. Un texto, para lograr, ¿sí?, su intención comunicativa, tiene que ser adecuado, coherente y cohesivo. Por eso damos la adecuación, la coherencia y la cohesión. Ya vimos cómo es un texto coherente, si es un texto del cual se entiende su tema general, se entiende cuál es la relación entre los subtemas y el tema general, y además va llevando de a poco, va haciendo progresar la información, ¿sí?, para que quede claro cuál es el camino que el lector debe hacer para interpretar el texto, ¿sí?, una correcta interpretación según lo que pensó su autor. ¿Sí? Vemos eso, el texto hace un camino de pensamiento, lo que pensó el autor tiene que hacer que lo pienses vos, por eso te lleva de a poquito y va haciendo todo ese camino lógico, ese camino racional a través de la información. El texto, ¿a qué tiene que ser adecuado? ¿Sí? El texto se tiene que adecuar, tiene que tomar un registro. Cuando decimos registro, justamente son las palabras. Ahora lo vamos a explicar con los ejemplos, pero yo tengo un registro escolar cuando hablo con ustedes y cuando hablo con mis amigos es otro. Uso malas palabras a veces, o uso expresiones chabacanas, hablo más relajado, le digo, che, chabón, ¿cómo andás? No le digo chabón, pero ¿qué haces, guacho? ¿Sí? Y eso no lo digo con mis alumnos casi nunca. Si bien no es lo mismo una clase con adolescentes, donde el profe tiene que tener buena onda y se tiene que llevar bien, tiene que hacer que los pibes lo entiendan, que una clase, por ejemplo, en un congreso de medicina, donde tiene que ser todo mucho más profesional, se usan términos específicos, ¿sí? Todo es muy, muy específico, cuidado y muy preciso.
Y bueno, se usa un registro que es el registro de los médicos que investigan, qué sé yo. Usan otro tipo de textos, textos que van a hablar, van a estructurar la información de una manera muy dedicada directamente a la investigación y tal vez no tanto a la educación del otro, sino se comparte esta estructura informativa porque esta información vos ya sabés como médico cómo tomarla y usarla para tu profesión. ¿Sí? Y si le voy a explicar algo a un niño de jardín de infantes, uso otro tono de voz, otras palabras más amigables, lo hago en forma de juego para que el niño aprenda. ¿Sí? Eso es el registro y esa es la adecuación. Un texto para un niño de jardín, un texto para un médico en un congreso, son absolutamente distintos en cuestiones de registro, más allá de que enseñen más o menos lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es el sistema circulatorio? Se lo puede enseñar a un chico de jardín de forma muy sencilla. Eso también va a cambiar la coherencia del texto, va a tener una cantidad de información más acotada, estructurada de forma mucho más simple, y además se lo voy a explicar de forma amigable, como un juego, capaz que uso un muñeco. Y eso es una adecuación textual. Vamos a la femina. La adecuación relaciona el texto con elementos extratextuales, es decir, exteriores al texto mismo. Esto, de cuál es la situación, a quién se lo voy a informar, qué es lo que quiere lograr con ese texto. Algunos elementos que determinan si el texto es adecuado o no son los siguientes. Intencionalidad. No es lo mismo elaborar un texto para enseñar algo que para expresar una duda, o uno para generar emociones en el lector. ¿Está claro? Contexto. ¿Es un texto para una institución importante o es un texto para una situación informal o entre pares? ¿Es igual un texto para explicar algo a mi familia que un texto explicativo para una universidad? ¿Sí? El ejemplo que les daba recién. Y por último, de estos tres que seleccioné yo, hay muchos más, pero estos son tal vez los más importantes, los que a mí me parecen más significativos. El lector o el destinatario esperado, un texto para niños va a ser distinto de uno para adultos, y de igual manera un texto para expertos en su tema va a utilizar un vocabulario que no puede ser utilizado en uno, para quienes no saben nada de antemano. Física nuclear, si yo voy a explicar física, yo puedo explicar física nuclear en el aula con ustedes. Yo no, pero un profesor de física sí. Si el profesor de física les explica a usted, va a usar un vocabulario escolar adaptado a gente que nunca escuchó sobre física nuclear, muy de a poquito. ¿Sí? No va a usar términos demasiado específicos sin haberlos explicado antes. En un congreso de física nuclear se van a usar todos los términos apropiados y no va a hacer falta aclarar nada. ¿Sí? Eh, bueno, se va a hablar como se le habla a un físico, no sé, de forma aburrida. Que no me escuchen los profes de física. Bueno, esto es la ecuación. ¿Sí? Eh, esta explicación fue para estos puntitos del trabajo práctico. Y bueno, ahora repasamos. ¿Sí? El último dice, siguiendo el apunte sobre propiedades textuales, realizar un esquema de temas derivados. Pueden utilizar el modelo con flechas que hay en una de las diapositivas como ejemplo, ¿sí? El último, en el que se organiza la información de las dos preguntas anteriores. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo aparecen representados el centro y el puerto? ¿Sí? Aquí hay una pequeña explicación sobre el marco de la novela y qué características tienen cada uno, ¿sí? Cada uno sería en el centro y el puerto. ¿Quiénes habitan cada uno de esos espacios? ¿Sí? ¿Cómo se vive en esos lugares según la novela? Eh, Puede no ser fácil resolverlo, no importa, inténtenlo, lean la novela, ven qué interpretar. Les doy esta oración como para partir y hacer el esquema desde acá. Si la oscuridad de los colores presenta dos espacios urbanos principales, el puerto y el centro. La otra pregunta que tienen que responder a partir de esta explicación es la de las propiedades textuales. ¿Sí? El texto secundario es el diario de Andrew, J.F. Andrew, presenta la historia de la experimentación con los niños, teniendo en cuenta el tema tratado, el tipo de texto, el lenguaje utilizado y cualquier otra característica que te parezca pertinente. ¿Te parece un texto adecuado para presentarlo en un ámbito académico? ¿Sí? Yo esto lo pregunto teniendo en cuenta que el tipo está haciendo una investigación importante. ¿Por qué? Explicar con ejemplos. Esto lo dejo al criterio de ustedes. Me parece que con esta información basta. Nada, y por último, otra cosa que quiero aclarar es estas preguntas que hago yo son sobre comprensión del texto. Pueden parecer difíciles, pero ustedes algo entendieron. Traten de desarrollar lo que entendieron para que me llegue a mí, no me hagan respuestas cortitas. Una cosita así, ¿sí? Traten de hacerme llegar lo más que puedan de aquello que intentaron interpretar a partir de las preguntas. Eh, Esto de acá es parte de la clase de Zoom pasada. Hablamos de las características que pueden vincular el texto primario, ¿sí? La historia de Alejandro y la investigación,
con el género policial, justamente de investigación. Hablamos del policial fuera de ley, que es un tipo de cuento policial, donde el investigador no es un policía ni un investigador ni nadie que se dedique a resolver crímenes, sino que saben que por alguna característica suya lo fueron a buscar para resolver algo o que cayó y terminó investigando algo, ¿sí? El ejemplo que vimos es la serie Doctor House, no sé si ustedes la conocen, que es una serie de un médico que resuelve enigmas médicos, pero va siguiendo pistas, ¿sí? Investigando como si fuera un crimen. Se hace como todos los tipos eh, de cuentos policiales, buscan un nombre, esa es la particularidad, así lo define Borges. El cuento policial es el que está buscando un nombre. Puede ser el nombre del asesino, puede ser el nombre de la enfermedad que está matando a la persona y no sabemos cuál es, o el nombre del virus, o en el caso de esta novela, también se está buscando un nombre que, bueno, que Alejandro no lo conoce y después veremos si los personajes. Eh, Puede ser que tengan alguna pregunta después de esto, porfa háganla abajo del video, en el Classroom, o abajo de la tarea, yo voy a entrar a revisar eso. Eh, y bueno, lamento que haya llegado tan tarde, ojalá lo vean y les dé el tiempo para responder estas dos preguntitas que faltaban, si es que no habían empezado. Si es que ya habían empezado, digo, y si no habían empezado, bueno, que les dé el tiempo para resolver todo. No es tan largo el trabajo, en sí lo que es largo es terminar la novela si no lo hicieron, pero si llegaron hasta la mitad, en unas 3 4 horitas, yo creo que la liquidan. Aprovechen el fin de. Y nada, nos vemos. Nos vemos de acá a 2 semanas. Igualmente la semana que viene, a partir del lunes, les respondo dudas y correcciones. Mucha suerte, gracias.